Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versos 1 al 4. Mateo capítulo 4, versos 1 al 4. El día de hoy en Nicaragua se celebra el 453 aniversario de la traducción al idioma castellano, al idioma que parece que hablamos. Bueno, el español es tan diverso que muchos misioneros que vienen a Nicaragua dicen, bueno, creíamos que hablábamos español, pero tenemos que hablar, ahora tenemos que aprender a hablar el nicaragüense. Pero gracias a Dios, hermanos, que como sea la cosa, tenemos la palabra del Señor en el idioma que entendemos. Y nadie tiene excusa para decir, no le entiendo. O Dios no nos ha hablado a nosotros en esta forma cultural, en esta región de una cultura muy particular como América Latina o Centroamérica. Dios nos ha hablado a todos en el modo que entendemos. Vamos a leer esta palabra, Mateo 4, versos 1 al 4, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído. Gracias por todo lo que nos has permitido disfrutar, de todo lo que hemos podido ser parte en esta hermosa mañana que nos concedes. Que podamos seguir disfrutando, Padre, de la bendición de estar juntos y así también intensificar y hacer más intensa nuestra comunión contigo. Tráenos palabra, edifícanos en ella, exhórtanos en tu verdad, y que nuestro corazón esté dispuesto para vivir cada día sujetos a tu santa voluntad. Gracias por cada uno que ha podido venir. Rogamos por aquellos que no pudieron venir y que están en casa quizá enfrentando adversidades o enfermedades. Llévales tu paz en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hablamos esta mañana, hermanos y hermanas, de este tema: el poder de la palabra de Dios para librarnos de toda tentación. Vamos a enfocarnos en el poder de la palabra. Yo creo, hermanos, que mucho énfasis se hace en el aniversario de la traducción de la Biblia, y yo creo que es magnífico, una buena razón para estar contentos y celebrar. Pero la celebración de un aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano puede parecerse a nuestro cumpleaños, al aniversario de la iglesia, al aniversario de bodas o a cualquier otro recordatorio. Ya pasó, mañana es otro día y seguimos la vida. No, hermanos, tenemos que reflexionar profundamente qué significa la Biblia. Más que una fecha en el que muchos se vieron involucrados en traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo, más que eso es ¿por qué es importante la Biblia? Y hay mucho que decir desde Génesis hasta el Apocalipsis de por qué es importante la Biblia. Ahora vamos a basarnos todos sabemos que aquí en este pasaje se nos narra 3 formas de tentación que Satanás quiso someter al Señor Jesús. Y no vamos a tomar todo el tiempo para los 3 momentos, vamos a quedarnos con el primero de ellos, que es el que acabamos de leer. Porque sí podemos resumir que en cada uno de los 3 momentos, en cada una de las 3 ocasiones o formas de tentación en las que Satanás quiso hacer resbalar al Señor Jesús, el Señor Jesús respondió con la palabra escrita.
No dijo, no puedes contra mí, yo soy grande, yo soy fuerte, que sí lo era, es Dios. No le dijo, no puedes contra mí porque yo sé más que tú. Sí sabía y sabe porque es Dios. Pero no se defendió así. Se defendió con lo que ya había sido escrito. Escrito está. Y por eso vamos a enfocarnos en la primera tentación. Vamos a quedar claros qué significa para nosotros que Jesús fue tentado. Fue tentado de la misma manera que nosotros. Satanás puede usar las mismas formas, pero pensemos en relación a Dios. Primero, Dios no es tentador. La Biblia nos declara esto. Dios no tienta a nadie. Lo que recibimos de Dios son pruebas para fortalecernos, para forjar nuestra fe. El tentador Satanás tiene otros propósitos: acabar con nuestra fe. Y quería acabar con el Señor Jesús. La tentación de Satanás sobre Jesús no tenía que ver con Dios, porque Jesús es Dios. Jesús no le estaba probando a Dios, no le estaba probando nada a Dios el Padre. Dios sabe que es su Hijo y es Dios. No es en relación a Dios. Y al final tampoco es en relación a Satanás, porque nadie puede contra Dios, el Hijo de Dios. Es en relación a nosotros. Las tentaciones de Satanás sobre Jesús fueron para que nosotros pudiéramos entender la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Y cómo fue que no usó de altanería para decir, Satanás, no sigas porque tú no puedes contra mí? No, usó la palabra, como nosotros tenemos que usar la palabra hoy frente a cualquier forma de adversidad de nuestra vida. La palabra es el mayor recurso que nosotros tenemos gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y está listo para ayudarnos a discernir la Escritura toda vez que lo pedimos, toda vez que sabemos humillarnos delante de Él. Satanás quería impedir que Jesús iniciara su ministerio. El Señor Jesús se había levantado del río Jordán, había sido bautizado, había ya comenzado. Ese era el momento para iniciar su ministerio. Y el siguiente paso es haberse ido al desierto 40 días y noches para tener la mayor comunicación como Dios, como hombre con el Padre Dios. Como Dios no necesitaba, pero como hombre sí. 40 días intensos de comunión con el Padre. Hermanos, suena fácil decir 40 días. Ay, ¿cuántos de nosotros pudiésemos soportar todo esto? 40 días de ayuno y oración. 3, 4 días y ya no soportaríamos. Ahora, 40 días porque la razón por la cual lo hizo merece hacerlo. Vale la pena hacerlo. Comenzar el ministerio de la predicación del Evangelio que le conduciría al momento cumbre de la cruz. Valía la pena tomar 40 días y 40 noches. Una gran lección, hermanos y hermanas, ya que nosotros no vamos a tomar 40 días y 40 noches para algo grande de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo hacemos? Aquí vamos a hablar de cosas prácticas. Hay jovencitos que están a punto de casarse. ¿Cuánto han orado por eso? Siempre recuerdo, muchas veces lo he contado, cuando una jovencita de la iglesia, eso fue hace muchos años, pastor, ore por mí porque por fin tengo un novio. Ah, te felicito. ¿De qué iglesia es? No es cristiano, porque la primera pregunta que hago es esa. ¿De qué iglesia es? Porque si no es de nuestra iglesia, de alguna otra iglesia. No, es que no es cristiano. Ya hablamos. Estás violando el mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando voy a la palabra y digo, ¿no ves que tu vida depende de Dios? A ese varón al que te estás acercando, ¿lo pediste a Dios? No.
y en otras cosas importantes que decidimos. Estoy a punto de bachillerarme, voy a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? No tengo ni idea. ¿Lo pediste a Dios? Señor, condúceme. Estoy a punto de cambiar de trabajo. Estoy a punto de cambiar de vecindario. Estoy a punto de poner a mi hijo en la escuela. ¿Pediste a Dios consentimiento de dónde va a estudiar tu hijo? Ay, hermanos, todavía tenemos muchas crisis porque el niño, usted lo puso en la mejor escuela del barrio, resulta que es de otra es católica, vamos a decirlo con toda claridad, y ahora el niño que tiene 8 años no sabe cuándo ora y cuándo reza. No sabe la diferencia entre una misa y un culto. ¿Y por qué lo puso allí? Porque es la mejor escuela del barrio. Bueno, ahora sufra las consecuencias. No le pidió consentimiento a Dios. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, tomó 40 días y 40 noches, porque era la obra más importante que iba a empezar a emprender. ¿Cuántas cosas decidimos nosotros? Juntamos nuestro dinero con otro que más bien nos robó. ¿Por qué no pediste consentimiento a Dios? En cada cosa, en cada detalle, tu vida ya no es tuya, le perteneces a Dios. Cuando en tu vida quieres seguir buenos propósitos, el diablo viene a tentarte, no lo dudes. El propósito de Satanás es parar tu crecimiento, destruir tu fe, confundir tu mente. Óigame, qué atrevido Satanás querer hacer eso con el Señor Jesús. Y él sabía bien quién era el Señor Jesús. El Señor Jesús fue tentado en su necesidad de pan. Esa fue la primera tentación que ya leímos. Y fue tentado en su necesidad de pan en el lugar más apropiado, el desierto. Porque si fuese aquí, hermano, hay una pulpería, hay una tienda, hay una panadería. Bueno, voy a saciarme, pero allí no hay, hermano. Es un desierto. Está lejos de la ciudad. El Señor Jesús se alejó de la ciudad con un propósito: concentrarse en su vínculo con el Padre. En el desierto no hay nada para vivir, pocas posibilidades de sobrevivencia, muchos riesgos para perder la salud y quizá la vida. En el desierto hay desesperación. En el desierto hay soledad. En el desierto no hay nadie con quien apoyarse. Tentado también en una situación apropiada, en un lugar apropiado para rendirse, el desierto, y en una situación apropiada, el hambre. Por supuesto que había hambre. Después de tantos largos días, había hambre. El verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tenía hambre. Ay, hermanos, después de un día de ayuno tenemos hambre. Yo creo que es importante hacer la diferencia entre hambre y apetito. Cuando estamos en plena labor de trabajo todos los días, en cualquier cosa que hagamos de trabajo, a las 12 del día, y si pasa un poquito más, las 12:30, ya tengo hambre. No, no es hambre, es apetito. Es ganas de comer. Hambre es otra cosa. Usted dice: ya es mediodía y voy a hacer mi tiempito para ir a almorzar. Sale de la oficina, del parque, del lugar, del taller donde está trabajando, y va a buscar una comidería. Y no me gusta esta comidería, voy para la otra. Hoy no sirvieron lo que yo quiero, hoy voy para la otra. Usted está escogiendo. Cuando tiene hambre, no escoge. Si es solamente el momento de comer, ¿y qué tiene para comer? Pues el pan duro que me quedó de la semana pasada. Ay, eso no sirve para comer, voy por allá mejor. Eso es apetito, ganas de comer. Con el hambre, el pan más duro sabe como la mejor torta, porque tiene hambre. 40 días y 40 noches. Satanás le cae en el momento justo, como le cae a usted. Cuando ya dejó de orar, tiene una semana de orar menos, hace 2 meses que no viene a la iglesia, no, hace rato que no le comparte de Cristo a otros, allí está Satanás, porque su fe se está debilitando.
Cuando usted se ha alejado de Dios, no dude que allí el enemigo está cada vez más cerca. Satanás tienta de toda manera a su alcance. ¿Recuerda aquello que usted ya leyó en la Biblia? Yo sé que estoy hablando a una iglesia que estudia la palabra del Señor. Y el diablo anda como ¿qué? Como un perrito amistoso buscando con quién jugar. No, Satanás no juega con nadie. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no juega, hermanos. Tienta de toda manera posible para él. Muchas veces tenemos la vida resuelta. Tengo trabajo, tengo bienestar, tengo salud, tengo éxito en todo lo que hago. Cuidado. Cuidado cuando de repente Dios te provee todo, te bendice de todas maneras y empiezas a creer que es por tus propios méritos. Ya no necesito ir a la iglesia porque voy a cuidar el tiempo que voy a ocupar para ir al culto, mejor lo ocupo en cuidar el negocio que Dios me dio. Ay, suena bonito, ¿verdad? Pero cuidado que Satanás está detrás de eso. Vas a buscar primeramente el reino de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios y su justicia y su razón y su palabra, porque Dios se encarga de todo lo demás. Dejemos de hacerlo al revés, hermanos. Más encárgate de tu negocio primero y de tu bienestar después y de Dios después si te da tiempo. Por eso nos va mal. El Señor Jesús sabía muy bien esto y antes de emprender la gran tarea del ministerio de 3 años de predicación y culminar en el momento cumbre de su muerte y su gloriosa resurrección, comenzó con 40 días de ayuno y oración. La Biblia nos manda a vivir en contentamiento con lo que Dios nos provee. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice la Escritura: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Siempre es bueno aclarar, hermanos, que aquí la intención de esta carta de Pablo a Timoteo no es el conformismo. Confórmate con lo que tienes. No te conformes, sigue, aspira, batalla, lucha, hay metas, pero no te afanes tanto que te olvides de Dios. Si en medio de las batallas hasta ahí llegaste, bueno, quise 4, pero ya 2. Hermano, dale gloria a Dios que llegaste y vas caminando y tienes salud y tienes fuerzas. No te conformes, sigue adelante, pero no seas ambicioso. No te vuelvas vanidoso. Dale gloria a Dios por donde estás. Y no compitas con otros, porque Dios ha dado un lugar a cada uno. Ay, hermanos, la competencia de unos con otros, y qué pena que entre nosotros los cristianos hay competencias. Vente a mi iglesia porque esta es la mejor iglesia del mundo. Si a usted le dijeron eso, siento mucho decepcionarle. Esta no es la mejor iglesia del país ni de la ciudad. ¿Comprende? Aquí tenemos el mejor lugar. Eso es engañoso. Nadie va al cielo por estar en la mejor iglesia en cuanto a edificios se refiere. Es cuanto más te humillas delante de Dios, estés donde estés. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, aprendiendo a estar contentos con cómo Dios nos guía por donde vamos. En Hebreos capítulo 13, verso 5 dice la Escritura: sean vuestras costumbres, óigame, costumbres es el modo de vivir a diario, que tu modo de vivir a diario sea sin avaricia, sin desear ilegítimamente lo que otros tienen. Contentos, otra vez la palabra contentos como en Timoteo, contentos con lo que tenéis ahora. Seguramente no es lo que vas a tener toda la vida, no es conformismo, con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El Señor hablando, hermanos, Él nos ha dicho: no te preocupes, yo me encargo de ti. Pero humíllate delante de mí todos los días. Jamás rompas tu comunión con Dios, porque cuando rompes tu comunión con Dios, la Biblia dejó de ser la guía de tu vida, la guía de tus pensamientos. Muchas veces, hermanos y hermanas, tenemos nuestra vida resuelta, y esta vida resuelta está a veces basada en formas de vida ilegítimas.
Me va bien. ¿Qué tipo de negocios estás emprendiendo? ¿Son negocios legítimos? ¿Qué tipo de cosas estás haciendo? ¿No le estás quitando nada al prójimo? ¿Estás siendo muy equitativo en la repartición de tus bienes con tus socios? Lucas capítulo 12, verso 15 dice la escritura: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué triste, hermanos y hermanas, pensar que muchas veces en la vida normal, en todo el mundo, pero también en la iglesia, nos medimos por la forma en que vestimos, por lo que usamos, por la marca de lo que andamos, el carro, el bolso, el reloj. Ay, hermanos, qué ambiciosos que somos. Fíjese que el reloj de $10,000 siempre le va a dar la misma hora del reloj de 150 córdobas. La misma hora dan los dos. Pero es que tiene que ser de marca. Y aún a los niños les enseñamos desde niños esas malas costumbres. Siempre recuerdo, algunas otras veces lo he contado, allí en nuestra iglesia Camino de Vida, que fue un campo misionero de nuestra iglesia hace unos años, una escuelita que teníamos allí, un barrio muy pobre, niños casi descalzos y con un cuadernito en vez de 7 u 8. Unos misioneros de Canadá vinieron hace unos años y nos visitaban por lo menos una vez al año, y una de esas veces trajeron como la mitad, eran como 120 alumnos, trajeron 50, 60 mochilas. ¡Qué bueno! ¡Qué alegre! Mochilas nuevas cargadas de todo: tajadores, lápices, cuadernos, todo. Y nosotros muy alegres distribuimos entre los más pobres, era solo la mitad. Alegres los niños y los padres. Bueno, se fueron los hermanos. Unos días después volví para visitar la escuela y miré que ningún niño tenía su mochila. Y digo a la hermana maestra, a la directora: hermana, ¿qué pasó aquí? Ay, pastor, qué vergüenza, me dice. ¿Qué cosa? ¿La vendieron o qué? Ay, ojalá que lo hubieran vendido. No la traen porque no es de marca. Traen los cuadernos y los lápices, pero la mochila no, porque les da vergüenza, porque no es de marca. ¿Y de dónde aprendieron eso los niños? ¿Cree que aprendieron eso de la cuna? Seguramente no, aprendieron de nosotros, hermanos. Yo recuerdo jovencitos aquí en nuestro colegio, algunos padres de familia que hablan conmigo: pastor, estoy muy decepcionado de mi hijo, 2º, 3er año de secundaria, a veces hasta de 6º grado, más pequeños, porque pasó el grado el año pasado, le regalé un buen celular y no lo usa porque no es de marca. ¿No le pasa a usted? Los jovencitos tienen vergüenza y usted cree que le está regalando una gran cosa. Tienen vergüenza porque no es de marca. ¿Dónde aprenden eso, hermanos? En nuestro propio medio, en nuestra iglesia tal vez, en nuestra propia familia. Ay, hermanos, necesitamos todos nosotros, grandes y pequeños, aprender del peligro de la vanidad, de lo vacío que es dedicarnos a lo que no vale la pena, a lo que va a quedar en este mundo. Muchas veces nuestra vida está resuelta, pero basada en formas ilegítimas. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. La vida no consiste en la abundancia. La avaricia es un mal terrible para nuestra vida. Nos estorba y no nos permite crecer en la voluntad de Dios. Jesús tuvo la oportunidad de resolver su necesidad fácilmente. Si lo hablamos desde el punto de vista meramente humano, tenía hambre. El verso 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, qué interesante. Satanás no le dice: si tú eres hijo de Dios, pídeme que yo te doy pan. Qué interesante.
Más bien apeló sabiendo que Jesús era Dios. Tú puedes hacer, si eres Dios, tú puedes hacer, no lo voy a hacer yo, Satanás, hazlo tú, porque tú eres Dios. Mire bien, hay algunos comentaristas que dicen que así como está escrito no es como la más exacta traducción, como una condicional. Si tú eres hijo de Dios, más bien era como afirmando, ya que tú eres Dios, yo sé que tú eres Dios. Ya que tú eres Dios, di tú que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, si Jesús hubiera actuado como un mero hombre, hubiera caído en la tentación y decir, te voy a probar que soy Dios y soy capaz de hacer que toda esta montaña se convierta en pan. Dios podía, el Señor Jesús podía hacerlo o no. Amén. Él puede todo. Pero la intención de Satanás no era tanto ver que era verdad, porque él sabía que podía hacerlo, sino someterlo a su capricho, a su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros también somos tentados por eso? Ay, hermanos, conozco la historia de una jovencita en otra iglesia, no fue aquí. La conocí muy pequeñita, muy fiel. Su mamá en esa iglesia, una de las líderes de la iglesia, muy fiel. Y de repente la mala noticia, está embarazada la muchachita. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo es posible? Comenzó a trabajar, jovencita, inteligente, bonita. Y claro, comenzó a trabajar en una tienda donde había un montón de varones. Y todos empezaron allí a que si iba a salir conmigo y que este fin de semana qué vas a hacer, que si te invito al cine. Y ella bien firme, ¿no? No, soy cristiana. ¿Y sabe lo que pasó? Entre dos o tres dijeron, ¿cómo se dice en el lenguaje nuestro? Maciemos. ¿Quién de los tres la hace caer primero? Hermanos, hasta que cayó. ¿Por qué cayó? Porque el que tenía de los tres más dinero, ese fue el que la invitó a mejores cosas. Niña, ¿y cómo caíste? Es que solo me invitó a salir. ¿Y quién te dijo que alguien te invita a salir sin ningún propósito? Porque es buena gente. Niñita, aprende que esas cosas no son gratis. Nadie te va a invitar al cine de gratis. Nadie te va a invitar a un buen restaurante solo porque tiene buen corazón. Ay, pero hermanitas, por favor, enseñémosle a nuestras jóvenes a no ser tan ingenuas. Y la única manera de no ser tan ingenuos, hombres y mujeres, es perseverar en oración para no caer en tentación. Porque todos los días Satanás es tentador. Satanás no es tentador hoy y mañana no. Hoy sí, mañana no. Pasado mañana un poquito más que el otro. No, Satanás es mentiroso, engañador, tentador de toda forma. Jamás va a dejar de serlo. Y mientras no aprendamos esta lección, hermanos, vamos a tener jovencitos de nuestra iglesia cayendo en toda forma de pecado. Hermanos y hermanas, sin duda que el Señor deseaba pan después de un ayuno prolongado. Y podía acceder al pan según las demandas de Satanás, porque así podía demostrar que sí era hijo de Dios. Pero no lo hizo, porque el Señor Jesús quería darnos no quería probarle nada al Padre. El Padre sabe qué clase de hijo tiene. Ya el Padre había declarado cuando Jesús había sido bautizado días antes: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Sabe lo que significa este? Yo sé qué clase de hijo es Jesús para mí. Es Dios.
Así que Jesús no le está demostrando nada al Padre, nos está mostrando a nosotros quién es Él, para que nosotros también seamos como Él es. Jesús ya había comido un pan más importante. En 40 días de ayuno y oración se había saciado del pan más importante, la palabra que ya había sido escrita. Escrito está, dice el Señor. Hermanos y hermanas, escrita está la palabra y está completa. Yo creo que es común decir en todos los hogares, nuestras familias, creo que en la mayoría, si no en todas las familias o casas, hay más de una Biblia. Hay más de una Biblia en tu casa, pero no nos saciamos de ella. Tenemos hambre en el estómago y no puede ser que haya pan abundante y no coma. ¿Tenemos hambre? Sí. Y ahí está el gallo pinto, pero prohibido tocarlo, nadie lo toca. Ah, no se puede, para algo fue preparado, para comer. Pensamos que no es razonable que haya alimento preparado y que por puras ganas de no comer no vamos a saciarnos. Lo mismo pasa con la Biblia. Pasamos tentaciones, tenemos problemas, estamos enfermos, hay crisis en el matrimonio, hay problemas con los hijos, pero no nos saciamos de la palabra, desperdiciando el más grande recurso que Dios nos ha dado. Jesús se negó a comer el pan que resuelve el hambre del cuerpo. Había pasado 40 días y 40 noches alimentándose del poder de Dios en la oración, y se libró de la tentación de Satanás con el poder de la palabra, como nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Dice la palabra: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno, hermanos y hermanas, afirmar esto. La palabra que hoy celebramos, que fue traducida al idioma nuestro, no es la palabra de Martín Lutero, no es la palabra de Calvino, no es la palabra de Arminio. Los estudiantes saben de quiénes estamos hablando, y los que no son estudiantes también, porque todos estudiamos la palabra, estudiantes en términos formal de la palabra, de teología, sabemos de quiénes se trata esto. No es la palabra bautista, ni la palabra nazarena, ni la palabra pentecostal, es la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu forma, la iglesia donde vayas, es palabra de Dios siempre. Y gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que tuvieron que ver con la traducción de la Biblia a todos los idiomas. Qué bueno que ya la Biblia está siendo cada vez más traducida a las lenguas étnicas de los diferentes países. Aquí en Nicaragua, Misquito, Sumo, Rama, ya la pueden leer los hermanos, bendito el Señor. Y qué bueno que hay mucha gente que sigue traduciendo la Biblia. Pero esta no es palabra del traductor, no es palabra de Pablo y de Pedro y de Jacobo y Bernabé, es palabra de Dios. El Señor Jesús supo librarse de la tentación usando la palabra, como nosotros tenemos que hacerlo. Declaró que el pan más importante para la vida sale solo de la boca de Dios. Y quiero enfatizar la palabra solo de allí, no del comentarista, no del falso profeta de hoy, no de los falsos maestros que abundan, solo de la boca de Dios. Jesús estaba haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 en los libros del Antiguo Testamento, cuando Dios habló al pueblo de Israel a través de Moisés, y está diciendo Moisés al pueblo de Israel: recuerda que Dios te afligió, recuerda que Dios te puso en aprietos, pero para darte a conocer que solo de Él viene la palabra de vida. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos y hermanas, muchas veces dudamos de Dios porque no entendemos sus propósitos. Dudamos de Dios porque no nos saciamos en su palabra. Desconocemos a Dios aunque vengamos a la iglesia todos los días, porque no estamos en comunión con Dios. Olvidamos que Él está en control de todo, aún de tus aflicciones. No hay trabajo, hay aflicción. Insisto que los matrimonios en crisis y los hijos desobedientes y el sustento no nos da para suplir todas las necesidades. Hermano, hermana, no te llenes de incertidumbre ni dejes caer tu fe, porque Dios está en control de todo. Satanás quiso imitar a Dios dando pan al hambriento en el desierto. Solo Dios puede hacerlo, y Satanás quiso mostrarse como que él también estaba sobre la voluntad de Jesús. Yo puedo doblegar tu voluntad, yo puedo mostrar también poder sobre ti. También hoy tenemos, hermanos y hermanas, muchas formas satánicas en las que podemos ser engañados. Nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 13 verso 22: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esta última frase tiene que ver con nosotros. Para engañar, si fuese posible, aún a la iglesia. Todos como iglesia hemos sido escogidos para seguir predicando el evangelio de distintas maneras. Hay quienes fueron escogidos para predicar la palabra como en un púlpito o en un aula de clase o a través de cualquier otro medio que hoy se usa, pero todos tenemos la responsabilidad de presentar a Cristo al mundo. Allí, cuando hablas con tu vecino persona a persona, cuando estás tratando con tu cliente o con tu socio, todos tenemos el llamado de Dios para predicar el evangelio. Y a quienes más nos dedicamos a predicar la palabra, no dudes que Satanás será más activo con todas sus fuerzas para detener la predicación de la palabra. La Biblia, hermanos y hermanas, está a nuestro alcance, pero no nos saciamos de Dios a través de ella o con ella. Hay palabra que sale de la boca del hombre, muy común. De eso tenemos que cuidarnos, hermanos y hermanas. Palabra que sale de la boca del hombre, palabra de orgullo, palabra de autosuficiencia, palabra de mentira. La fuerza está en ti, tienes que creer en ti. Ay, qué bonito suena para aquel que está bajo depresión. Ya no quiero vivir, mejor sería quitarme la vida. Y viene alguien que te dice: ¿cómo no? La fuerza de voluntad, la fuerza. No, la fuerza no está en ti. La fuerza está en Dios, en su palabra, en el poder de la oración, en saciarse de ella. Entonces el Espíritu Santo te levantará. Pero tienes que humillarte delante de ese Dios. Hermanos y hermanas, hay palabra que sale de la boca del hombre. Proverbios capítulo 1 y verso 10. Dice la palabra: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Quiere decir, no des lugar. Y esa ya es tu responsabilidad. Satanás quiere atacarte, no consientas. No des lugar. Es tu responsabilidad. Y los versos 15 y 16, siempre en Proverbios 1. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Hermanos y hermanas, otra vez vemos aquí el gran peligro. Satanás no anda buscando con quién jugar, anda buscando cómo derramar sangre de los justos de Dios.
Y también encontramos aquí que la responsabilidad está de nuestro lado. Aparta. No, Dios no te va a apartar. Es tu responsabilidad. Dios te da la fuerza para que te apartes, pero la voluntad de apartarte es tuya o de quedarte ahí. Depende de cómo andes. Aquí dice, hijo mío, no andes en camino. Dios te abre camino, pero es tu responsabilidad andar en el camino de Dios o despreciar ese camino. Muchos personajes reconocidos por su fama o poder han declarado ser más importantes que Dios. La fama, hermano. Todos sabemos que grandes artistas del mundo, de la música, en la farándula, en el cine o en el deporte, tan fácil. Cuando por muchos años no tenías nada y de repente por tu fama alcanzas poder, fama, qué fácil es olvidarte de Dios y pensar que por tu propio mérito has llegado hasta allí, y pensar que la soberbia ha llegado tanto a tu corazón, incluyendo falsos predicadores del evangelio. Hablamos de artistas de cine, de televisión, de la música, pero también evangelistas, líderes religiosos se creen más que Dios. Somos más importantes que Dios. Ay, qué necedad, hermanos. Y muchos lo hacen aún conociendo y usando la palabra de Dios como Satanás la usó 3 veces con Jesús en este capítulo 4 de Mateo. Por eso es que hay creyentes que los siguen. ¿Verdad que usted recuerda que hace más de 20 años apareció un Cristo de los pobres? Más de 20 años, yo creo. Cristo de los pobres, tan pobre que ya nadie se acuerda de él. ¿Quiénes lo siguieron? Hermanitos de las iglesias evangélicas. Sí, Señor. ¿Cuántos miles en este momento como nosotros están en un templo alegres, alabando al Señor, pero están vacíos de la palabra? Y viene alguien y les dice, yo soy el Cristo de ahora, y lo siguen. Y cuando llegó a este hombre a adquirir cierta fama en los medios de comunicación, se hizo seguir por muchos líderes evangélicos y empezó a escoger entre ellos a sus 12 discípulos. Y recuerdo muy bien que el problema es que escogió bien a 11, porque el número 12 nadie quería ser Judas. Yo soy Pedro, yo soy Mateo, yo soy Tomás, yo soy etcétera, Bartolomé. Y cuando llegó a escoger a Judas, nadie quería. Y pasó, hermanos. ¿Y cuántos fueron engañados y ya no volvieron a las iglesias? ¿Qué no nos pasa, hermanos? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no nos saciamos en la palabra. Porque no le estamos dando suficiente lugar o tiempo a la oración. Porque aunque te llames cristiano, la cabeza no es Cristo, sino tú mismo. Tu vanidad, tu orgullo, tu soberbia, tu falta de humillación delante de Dios. Hermanos y hermanas, hay palabras que salen de los hombres, dijimos, pero ahora palabras que salen de Satanás. En la Biblia misma hay palabras que salen de Satanás para darnos cuenta cuáles son sus intenciones. Mientras Dios advirtió a Adán y a Eva que si desobedecían morirían, Satanás dijo lo contrario. Recuerde lo que dice Génesis capítulo 3 verso 4. Satanás ya había hablado con la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de... Y dice Eva, un momentito, Dios no dijo que no comiéramos del árbol de todo, Dios dijo de este no. Bueno, mire qué interesante. Eva se supo quitar de encima la primera mentira, pero no se supo quitar la otra. Mire bien la gran mentira que le dijo Satanás en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios les dijo que si comieran de este árbol van a morir, pero yo te digo, no es cierto. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios les mintió. No es cierto, no van a morir. Ahora sabemos, hermanos y hermanas, que murieron. Otras veces hemos estudiado mucho acerca de cómo murieron si siguieron hasta allí. Es que empezaron a morir.
La sentencia de Dios no es que ellos fueron diseñados por Dios para no morir. Pero en el momento en que desobedecieron y fueron expulsados del Edén, apartados de la comunión con Dios, empezaron a morir como nosotros. Voy a decir esto que parece duro, pero es natural, no se asuste. Como nosotros que estamos muriendo. Pastor, no, yo estoy jovencito, tengo 20, 25, estoy entero. Y yo tengo 80 y mire cómo estoy. Sí, pero ya empezamos a morir. ¿Sabe cuándo empezamos a morir? El día que nacimos. Porque ese día empezó a descontar su vida. No estábamos diseñados para morir en la figura de Adán y Eva. Pero pecaron, ahora Dios les dio un límite a su vida terrenal, igual que nos la puso a cada uno. Unos a los 20, otros recién nacidos se mueren, otros a los 80, otros a los 100, pero vamos a morir. Yo estoy seguro que nadie se va a morir hoy. El tema no es que nos vamos a morir mañana, no, pero vamos a morir. Y empezamos a morir el día que nacimos. Así que Adán y Eva, esa fue la manera en que murieron, fueron apartados de Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Porque cayeron en la trampa engañosa de Satanás, que no fue solo un día en aquel momento, sino todos los días contra nosotros. Todos los días Satanás quiere apartarnos de nuestro Dios. No hay una sola ocasión en la que Satanás coincida con Dios en decir la verdad, porque su intención es siempre engañar. La importancia de la palabra que viene solo de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Primero quiero ubicar un poquito el contexto de este pasaje. Usted lee Eclesiastés, por supuesto, uno de los libros de sapiencia, uno de los libros de la sabiduría de Salomón. Qué interesante. Usted lee Eclesiastés y le parecerá, si lo lee en serio, un libro deprimente. No vale la pena vivir. ¿De qué sirve que uno trabaje, se esfuerce y almacene riquezas y después se la deja al hijo que la va a desperdiciar? ¿De qué sirve esto? Vanidad, es absurda la vida. Palabra de Dios, bueno, sí, palabra que es voluntad de Dios que la aprendas para que aprendas cómo piensa el hombre. Pero en cada uno de los pasajes que está hablando, el hombre dice, debajo de lo que yo he visto debajo del sol, quiere decir lo que yo he visto como hombre, no como Dios. Lo que yo he visto desde la perspectiva de hombre, no de Dios. Porque Dios lo ve de otro modo, pero como yo lo veo, es lo que está diciendo Salomón en Eclesiastés. Es que no vale la pena vivir. Pero en cada uno de los capítulos siempre hay expresiones como esta. Solo Dios tiene la verdad. Solo Dios tiene la razón. Dios ve la vida de otro modo que como la vemos todos en el plano humano. Eso lo está reflejando Salomón en diferentes momentos del libro de Eclesiastés. Pero lo más importante es cómo cierra en el capítulo 12, en el versículo 13. Después que ha venido presentándonos una perspectiva negativa de la vida, pesimista, que no vale la pena, está diciendo: hasta ahora lo que yo, el predicador, te he dicho, refiriéndose con esto de predicador a sí mismo, hasta ahora lo que yo he dicho es palabra de hombre, pero lo más importante del hombre es cómo piensa Dios. Dice esto en el capítulo 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Eso es, reconoce a Dios. Guarda sus mandamientos. Eso es, guarda toda su palabra, porque esto es el todo del hombre. Hermano, hermana, la Biblia que tienes en tu mano o en tu celular, porque ahora la Biblia ya no se carga como un libro, pero por lo menos en el celular la tenemos. La Biblia que la tienes a tu alcance, de la manera que sea, eso es el todo del hombre. La Biblia es el libro para tu matrimonio. La Biblia es el libro para tus hijos. La Biblia es el libro para la escuela. La Biblia es el libro para el sano. La Biblia es el libro para el enfermo. La Biblia es el libro para el alegre. La Biblia es el libro para el triste. La Biblia es el libro para el que todo tiene. La Biblia es el libro para el que nada tiene, el que está desesperado, el que está angustiado. La Biblia es el libro de Dios para ti. El todo, la plenitud del hombre
consiste en reconocer a Dios. Fe, recibirle, reconocerle. El todo del hombre comienza cuando reconoce a Dios como Dios. El todo del hombre es cuando comienza a cumplir la voluntad de Dios en sus obras, en su vida, en el resultado de su fe. Negarnos a toda forma de maldad, dar muestras de verdadero cambio, el cambio que solo Cristo puede operar en tu vida. Eso es la palabra de Dios. El día de hoy estamos recordando el momento histórico en que la Biblia fue traducida a nuestro idioma. Pero hermano, esto no acaba hoy o mañana, porque la Biblia sigue al alcance tuyo. La vida del cristiano no consiste solamente en dar alabanzas bonitas. Qué bueno que nos gozamos en las alabanzas, pero alabar a Dios sin darle contenido en la palabra es vacío. Sin entender la palabra es vacío. Sin humillarte a Cristo a través de la palabra es vacío. Todos los días somos tentados para hacer el mal y alejarnos de Dios. Todos los días necesitamos ser librados del poder tentador de Satanás. No podemos librarnos de las tentaciones por nosotros mismos. La palabra de Dios nos libra de toda tentación. Para llegar a entender su palabra, necesitamos de la salvación que solo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta hora. Bendito tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque un día como hoy, tu santa palabra, escrita en diversos idiomas, llegó a ser escrita por primera vez en el idioma castellano. Te damos gracias por aquellos hombres que participaron en aquel momento histórico importante. Pero ayúdanos a entender que mucho más que eso, no se trata solo de tenerla en otro idioma, sino de tenerla en el corazón, en nuestro entendimiento, agradecidos por siempre que a través de ella llegamos a conocer tu plan de salvación para nosotros. Y hemos llegado por la fe en Cristo a ser salvos. Gracias por todo ello. Ayúdanos a saber saciarnos en todo momento de esta palabra. En el nombre precioso, bendito, santo de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.